Continuamos como cada semana estudiando las preguntas y respuestas del YUCAT, el Catecismo Joven de la Iglesia Católica. En esta ocasión nos vamos a ocupar de las preguntas 248 a 259. Capítulo 3. Los sacramentos al servicio de la comunidad y de la misión. ¿Cómo se llaman los sacramentos al servicio de la comunidad? Quien está bautizado y confirmado puede además recibir en la Iglesia una misión particular mediante 2 sacramentos específicos y ser por ello tomado por Dios a su servicio. Se trata del orden sacerdotal y del matrimonio. El sacramento del orden. ¿Qué sucede en el sacramento del orden? Quien es ordenado recibe un don del Espíritu Santo que le confiere un poder sagrado y que le es otorgado por Cristo por medio del obispo. ¿Cómo entiende la Iglesia el sacramento del orden? Los sacerdotes de la antigua alianza consideraban su tarea la mediación entre lo celestial y lo terreno, entre Dios y su pueblo, puesto que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es Él quien ha cumplido y finalizado este sacerdocio. Después de Cristo, solo puede existir un sacerdocio ordenado en Cristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz y a través de la vocación de Cristo y la misión apostólica. ¿Cuántos grados tiene el sacramento del orden? El sacramento del orden tiene 3 grados: obispo, episcopado, presbítero, presbiterado, y diácono, diaconado. ¿Qué sucede en la ordenación episcopal? En la ordenación episcopal se confiere a un presbítero la plenitud del sacramento del orden. Es ordenado como sucesor de los apóstoles y entra en el colegio episcopal. Juntamente con los demás obispos y con el Papa, es desde entonces responsable de toda la Iglesia. La Iglesia le encomienda especialmente las funciones de enseñar, santificar y gobernar. ¿Qué importancia tiene el obispo para un católico? Un católico se siente vinculado a su obispo. El obispo es también para él vicario de Cristo. Además, el obispo, que juntamente con los presbíteros y los diáconos, sus colaboradores ordenados, ejerce el ministerio pastoral. Es vicariamente el principio visible y el fundamento de la iglesia local, llamada diócesis. ¿Qué sucede en la ordenación presbiteral? En la ordenación presbiteral, el obispo invoca el poder de Dios sobre el candidato al orden. Ese poder marca a esta persona con un sello indeleble que nunca le abandonará. Como colaborador de su obispo, el presbítero anuncia la palabra de Dios, administra los sacramentos y ante todo celebra la Sagrada Eucaristía. ¿Qué sucede en la ordenación diaconal? En la ordenación diaconal, el candidato recibe el encargo de un servicio propio dentro del orden, porque representa a Cristo como el que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En la liturgia de ordenación se dice: en el servicio de la palabra, del altar y de la caridad, el diácono está disponible para todos. ¿Quién puede recibir el sacramento del orden? Puede ser ordenado válidamente como diácono, presbítero y obispo el varón bautizado, católico, que es llamado a este ministerio por la Iglesia. ¿Es un desprecio a las mujeres el hecho de que solo los varones puedan recibir el sacramento del orden? La decisión de que solo los varones puedan recibir el orden sagrado no es ningún desprecio a la mujer. Ante Dios, varón y mujer tienen la misma dignidad, pero diferentes tareas y carismas. Para la Iglesia, es vinculante el hecho de que Jesús, al instituir el sacerdocio en la última cena, eligiera exclusivamente a varones. El Papa San Juan Pablo II declaró en el año 1994 que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia exige a los presbíteros y obispos una vida célibe? Jesús vivió célibe y con ello quiso expresar su amor indiviso a Dios Padre. Asumir la forma de vida de Jesús y vivir en castidad por el reino de los cielos es desde tiempos de Jesús un signo del amor, de la entrega plena al Señor y de la total disponibilidad para el servicio. La Iglesia Católica Latina
exige esta forma de vida a sus obispos y presbíteros. Las iglesias católicas orientales únicamente a sus obispos. ¿En qué se diferencia el sacerdocio común de los fieles del sacerdocio ordenado? Por el bautismo, Cristo nos ha convertido en un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Por el sacerdocio común, todo cristiano está llamado a actuar en el mundo en nombre de Dios y a transmitirle su bendición y su gracia. Sin embargo, en el cenáculo y en el envío de los apóstoles, Cristo ha dotado a algunos con un poder sagrado para el servicio de los creyentes. Estos sacerdotes ordenados representan a Cristo como pastores de su pueblo y cabeza de su cuerpo, la Iglesia. Con eso llegamos al fin de esta emisión. La próxima semana continuaremos enfocándonos en el sacramento del matrimonio. Te invito, como siempre, a que revises tu Yucat y estudies no solamente estas preguntas y respuestas, sino también las explicaciones que ofrece para cada una de ellas. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.